lo que es el trabajo de parto. O sea, sí es extenso, pero no nos vamos a tardar, no se asusten. Solamente les pido la hora y a lo mejor hasta terminamos antes, porque también ya les he dicho otras veces, no, ahora es repaso, no es clase, esto ustedes ya lo saben, pero pues bueno, quiero sí hacerles hincapié en varios puntos de lo que es un parto. Primero, pues, cómo sus etapas y cómo se va presentando. Entonces, yo espero que ustedes, pues, vayan anotando, o creo que después les pasan esto también, o bueno, no sé cómo sea la mecánica, pero quiero que ustedes vayan poniendo la atención, ¿de acuerdo? Entonces, pues, primero, la atención de parto. Sí, ¿qué es en realidad la atención de parto o qué es el parto? Entonces, pues eso, como les dije, ustedes ya saben cómo es esto, cómo se va dando. Ay, caray. Ustedes lo tienen que saber, ahora sí que en pocas palabras, ¿verdad? Ustedes lo tienen que saber y pues es bonito que tengan totalmente la atención. Entonces, atención de parto normal. La atención de un parto normal, o nosotros como médicos debemos mencionarlo, pues un parto normal sí, pero pues es una eutosia. Es un término médico que ustedes deben usar. Anita dice que hay esperando en antesala, ¿no? Algo así dijo. Sí, doctora, ya lo acepté. Ah, ok. Entonces debemos referirnos a una eutosia. Y es un proceso fisiológico que se divide, pues sí, en 3 etapas principalmente. Les voy a decir así como que la forma en que se entiende, tanto para ustedes como médicos y como pacientes. Entonces, las principales etapas son la dilatación, la expulsión y el alumbramiento. Dilatación, esa etapa para hacer la dilatación es la más larga, la más prolongada. La expulsión no debe pasar de 1 hora, así es, y el alumbramiento no debe pasar de 30 minutos. Entonces, doctores, hay que poner la atención en los tiempos también para la paciente. Es un proceso dinámico, sí, varias fases tiene, por ejemplo, la parte de expulsión, que es el parto, el nacimiento, esa consta de otras etapas más. Entonces, las fases son 4, perdón, y las etapas en el periodo de expulsión son 3. Entonces, cada fase tiene características diferentes, tanto en ritmo, en duración, y ¿saben qué? También va a variar de una mujer a otra, de una paciente a otra, y de un parto a otro. En la misma mujer, su parto no se va a parecer al primero, al segundo, al tercero. Entonces, hay que tomar en cuenta esto porque hay doctores que dicen, ay, ella la vi, ella es rápida, ahorita, rapidísimo, y no puede ser así. O van a decir, no, ella tarda, vaya a su casa, señora, y pues no, tampoco puede ser así. Entonces, todos los partos son diferentes, tanto en paciente como en la misma mujer. Ok, el inicio del trabajo de parto, pues es como la culminación de una serie de cambios bioquímicos del útero y del cuello uterino. Entonces, doctores, ¿qué es un parto? ¿Qué comprende un parto? Pues a este órgano, al útero, pero los cambios principales van a ser desde el útero, el cuerpo, y su cérvix principalmente. Entonces, vamos a enfocarnos a esto. Y también se da por medio de señales endocrinas, parácrinas, que envían tanto la madre y el feto. Esto también hay que tenerlo en cuenta, porque no solamente es por la madre, el feto también tiene que ver en esto, ¿ok? Lo que les decía, el parto consta de 4 fases. Un preludio que también nosotros le llamamos preparación, esa es una primera fase, pero como una preparación, valga la palabra, previa, porque es cuando el uterito está quieto, está tranquilo. Pero después viene la real preparación como segunda fase. Y el tercer proceso es en realidad el parto y cuarta la recuperación o cuarta fase. Entonces vean cómo está dividido. Ahora también por ahí en otra diapositiva me parece que está escrito, que no se confundan doctores.
Una cosa es el parto, el parto normal, porque empieza desde que se está embarazado en las primeras semanas, se empieza a alistar desde ese momento, el cérvix también. Entonces no necesitamos llegar al término de 38, 40 semanas para que se empiece a preparar. No, doctores, empieza en esta fase, por ejemplo, de preludio. ¿Qué cambian? Cambian las miofibrillas del músculo, cambian la mucosa endocervical, cambian las secreciones endocrinas, cambia todo desde el inicio del embarazo. Por eso decíamos que también es la culminación de todo este proceso de cambios bioquímicos. Entonces, no confundan, estas son las 4 fases del parto desde el inicio. Pero la tercera fase, que es el parto, tiene 3 etapas. Entonces, desde ahí yo creo que eso ya lo tienen bien claro, ya lo han de saber. Y en esta imagen ponemos, por ejemplo, estas 4 fases. La primera fase se va a llamar quiescencia. Ajá. La segunda, activación, hasta la palabra lo dice. La tercera, estimulación, porque estamos hablando del trabajo de parto como tal, como es. Y la cuarta, involución, que también recibe el nombre de recuperación de la parturienta. ¿Qué es? Pues es un puerperio. Ajá. Entonces, al final de terminar estas 4 fases, pues podemos decir que ya está restaurada su fecundidad. Ahora sí, como dicen, pues el que sigue, ¿verdad? Pero claro que, bueno, tenemos ciertos criterios, cierta educación, en la que no va a ser así inmediatamente. Pero bueno, sí, fíjense en estas 4 fases que tiene todo este trabajo de parto. Como les digo, habrá colegas que incluso piensen como el estudiante, que solamente es cuando va a parir la mujer. Pues no, la preparación es desde el preludio al parto. En esa fase, por ejemplo, ahí dice, hay un ablandamiento cervical. No hay contracciones, no debe haber esas contracciones del parto, de la fase 3, pero sí hay contracciones esporádicas, duelen, pero no en una forma de las contracciones de actividad uterina. Y el ablandamiento cervical, vamos a irlo viendo también, pero les adelanto. La diferencia, incluso lo enseñan los libros y también pues nosotros, el cérvix no embarazado tiene la consistencia del cartílago nasal. Si ustedes se tocan, está durito y a la vez blando. Y el cérvix embarazado tiene la consistencia, alguna literatura dice la sensación de los labios, pero otra literatura dice como el mentón, suavecito, como el mentón. Entonces, vean la diferencia entre tocar la nariz y tocar el mentón. Esa es la diferencia del no embarazado al embarazado, doctores. Entonces, pues vean las 4 fases en las que se va a desarrollar este trabajo de parto. Ahora, lo que decíamos, algo importante en las fases de parto, que no se confundan, doctores, ¿de acuerdo? Esto ya lo dijimos, ya lo saben ustedes. Una es las fases de todo el trabajo de parto y otra es la del parto exactamente, de la tercera fase. Bueno, la fase 1 de la que estamos viendo es la de quiescencia uterina y ablandamiento del cuello uterino. Ajá, son condiciones normales cuando esta fase comprende el 95% de todo el embarazo y se caracteriza por estabilidad del músculo liso, es decir, no va a haber las contracciones que yo les decía, y han de saber, las contracciones esporádicas que se llegan a presentar se llaman de Braxton y Hicks. Entonces, hay una estabilidad del músculo del útero, con mantenimiento de la integridad estructural del cuello uterino. ¿Cuál es esa integridad, doctores? Que el cérvix debe estar formado y cerrado. No va a haber, es decir, cero dilatación y cero borramiento. Esa es la fase de quiescencia. Es como decir quietud. Se está preparando, pero no hay contracciones, simplemente los cambios que ya comenté. Ahora, la fase 2 del parto es la preparación del trabajo de parto. Esto, aparte de la estabilidad que tenía en la fase 1, debe interrumpirse a través del llamado despertar o activación uterina.
Y este proceso de la fase 2 representa una progresión de los cambios uterinos durante las últimas 6 a 8 semanas del embarazo. Entonces, ya se acerca el parto o la resolución del embarazo y es cuando esta fase se manifiesta con el despertar o activación uterina. Empieza la preparación. Y aquí vale comentar, doctores, si recuerdan, la anatomía del útero, el cuerpo uterino y el cérvix. Pero el cuerpo uterino, recuerden que tiene un fondo, el propio cuerpo, pero tiene un istmo, es decir, la parte o el tercio superior al cérvix. ¿Lo recuerdan? En anatomía ahí se analiza, se dice, se aprende. Y ese segmento es el que va a empezar a cambiar, pero cambia de nombre también. El segmento ahora es porque ya se está preparando para el parto. Mientras no se esté preparando, sigue siendo istmo uterino. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que recuerden la anatomía y sepan hacer la diferencia. Incluso, doctores, antes valorábamos tanto madurez cervical del cervix como el cambio del segmento a través del tacto. Tocábamos la parte inferior del segmento y, obvio, se sentía ya delgada, reblandecida, cosa que ahora no se hace porque, bueno, a veces se procede a otro tipo de atención o se deja evolucionar, porque también, pues bueno, a veces es muy incómodo ese tacto para detectar el cambio del segmento, pero sabiendo el tiempo y la evolución en un trabajo de parto, pues bueno, debemos saber el cambio del segmento. Bueno, también aquí cabe mencionar ese segmento, si se adelgaza, si se dilata, es decir, también abre, hay que tener la precaución cuando hay una cesárea previa. ¿Por qué? Porque la cicatriz ya no es músculo, es cicatriz, es fibroso, que al abrirse puede romperse. Entonces tengan en mente el cambio que sucede en esta fase 2, cambio en el segmento, cambio también en el cérvix, pues se hace más reblandecido. Entonces todo esto es cuando ya se acerca el momento del parto. Ok. Lo que dice aquí, los cambios del cuello también implican cambios del tejido conjuntivo del cérvix. Ahora, también podemos ver los cambios del miometrio, es decir, aquí estábamos en el cérvix, en esta segunda semana, es al mismo tiempo, el músculo, el miometrio y el cérvix. No es primero uno o primero el otro, pero el cambio importante radica en el cérvix. Entonces debemos tomar en cuenta que estamos esperando la maduración cervical. Ajá. Entonces, tenemos que saber también pues la composición de este cérvix, pues, no solo es músculo, es mucosa y también tejido conjuntivo. Entonces, el cambio en este momento en donde la estructura se reblandece más, incluso, doctores, el libro no lo dice, pero también hay un momento en que el cérvix es posterior, todo el útero con el producto y el cérvix posterior, viendo hacia sacro. Y aparte del reblandecimiento, se va enderezando hasta ser anterior. Eso es maduración cervical. Es entonces la transición del ablandamiento y también el dejar de ser posterior a ser anterior, doctores. El reblandecimiento. Y hay otro dato importante, pero ahorita lo vamos a ver. Nada más vamos a continuar que también el miometrio presenta los cambios. Se prepara para las contracciones del trabajo de parto. Hay un elemento necesario para que inicien estas contracciones. Encontramos que son las proteínas claves que controlan la contractilidad y están relacionadas con la contracción. Por ejemplo, esta proteína asociada a la contracción, las abreviaciones son CAP, también incluyen el receptor para oxitocina, el receptor F para prostaglandinas y la conexina 43. Entonces, son elementos que necesita el miometrio para prepararse para las contracciones durante el trabajo de parto. Entonces, todo radica en la presencia de estas proteínas asociadas a la contracción. ¿En dónde? Pues en el miometrio. Ok. Ahora,
lo que decía, lo que ya vimos de las modificaciones del tejido conjuntivo para que se lleve a cabo la maduración cervical, la transición en el ablandecimiento o reblandecimiento y que ésta se da en las semanas anteriores al parto o al término del embarazo. Las modificaciones también del tejido conjuntivo del cuello uterino. Esto es importante, ¿por qué, doctores? Porque ustedes también se han de preguntar, ¿y cómo es que se abre tanto? ¿Cómo es que podemos expresar cómo es que da de sí un cervix? Bueno, es que también tenemos ahí un elemento que tiene músculo liso, pero el resto, en un 15%, pero el resto sobre todo es tejido conectivo extracelular. Y los constituyentes de este incluyen colágena tipo 1, tipo 3, tipo 4, y vean todo lo demás que debe contener este tejido conjuntivo, doctores. Entonces, pues yo no sé si ya lo habían aprendido, pero son estos elementos necesarios para llevar a cabo este trabajo de parto. No solamente es la contracción, sino también necesitamos estos elementos para que se lleve a cabo la contracción. Aquí cabe mencionar cómo se puede ayudar si necesitamos que haya la dilatación, el reblandecimiento, también se puede ayudar con un poquito de medicamento. Entonces, es como un inductor para el trabajo de parto aplicar prostaglandinas, por ejemplo, la E2, la F2A, y estas son las que van a modificar la colágena, y es lo que habíamos visto como elemento necesario en el cervix para que se lleve a cabo tanto dilatación como borramiento. Entonces, esto es de utilidad para provocar, para inducir el trabajo de parto. Hay que saberlo bien, doctores, no es solamente, pues dijo la maestra, hay que darle prostaglandinas, hay que saberlo bien. Ustedes de primer contacto solo dejen evolucionar a un parto, porque también les debo decir, fíjense que actualmente estamos como muy maleados, a lo mejor sirva esa palabra, de que pensamos que a veces el trabajo de parto nos va a dar problemas, o de que pensamos que el parto va a ser problemático, pues no lo pensemos así. Y les voy a decir porque simplemente la naturaleza de la mujer es tener un parto, pero lo único que debemos hacer como médicos es vigilarla, darle la atención y claro al producto, al feto, estar escuchando su frecuencia cardíaca fetal, hacerle toda la valoración obstétrica, pero al producto, doctores. Entonces, no interpretemos algo, un parto como algo que va a estar mal, no. Y también que sirva de criterio para no inmediatamente inducir o programar una cesárea, doctores. Entonces, debemos pensar que va a ser un parto normal, sobre todo si sabemos esto, porque si ya están las 41 semanas y no hay ni señas o no ha habido el inicio, la activación de estos elementos, doctores, pues no es para cesárea. Podemos valernos de la farmacoterapia, de las prostaglandinas para inducir a estas contracciones. Entonces, desde aquí hay que modificar nuestro pensar porque el parto no es un problema, no es una enfermedad o no es una alteración. Ok, pues entonces hablamos de la fase 1, fase 2, la fase 3, el trabajo de parto como tal. Ajá. Y este es sinónimo de parto activo, es decir, se activan las contracciones. Ya va a haber unas contracciones, pues nosotros les llamamos efectivas, tanto en ritmo, en intensidad y en tiempo, en duración estas contracciones. Esto va a ayudarnos a la dilatación del cuerpo, del cuello uterino, debe ser avanzar, debe ser progresiva y entonces estaremos atendiendo el parto. Entonces, esta fase del parto la vamos a dividir en 3 etapas de este trabajo de parto. Ustedes vayan analizando todo esto, doctores. Es necesario repasar y saber esto para poder atender bien el parto. Les puse aquí una curva, algunos lo saben, la curva de Friedman, que aquí está el trabajo de parto dividido en sus 3 fases. Las 3 fases de las que consta el trabajo de parto.
Pues la primera fase es la prolongada, la que les digo, se va a tardar también un poco. Está con contracciones y para llevar a cabo la dilatación del cuello uterino. La segunda etapa es el descenso del feto y el propio parto, el mismo parto. Es el momento en el que ustedes van a meter la mano. Es el momento en el que deben atenderlo de la mejor manera, porque no se trata de hacer algo que quede mal o hacer algo mal, porque esto es naturaleza, doctores. Y la tercera etapa es el alumbramiento de la placenta. Entonces, esta es la fase 3 del trabajo de parto, pero que tiene 3 etapas. Y si se dan cuenta, pues también ahí está midiendo el tiempo. Estamos viendo una gráfica, pero lo que es normal en una nulípara, en la que va a tener su parto por primera vez. Entonces, si se dan cuenta, hay una fase latente en la primera etapa y una fase activa. La fase latente es en donde las contracciones todavía están, sí están activas, sí están bien, pero todavía no hacen el efecto de dilatación, entonces toman su tiempo. Aquí tenemos un promedio de 8 horas, sí es cierto, un promedio de 8 horas, pero después de esas 8 horas, entonces ahora sí hay una dilatación más pronta, una dilatación, digamos, rápida, pero aún esta fase activa tiene la fase de aceleración más, es cuando el interno, o sea, lo que ustedes ya hicieron, pues estuvieron pegaditos, yo creo, al trabajo de parto, y también la fase en donde se abre un poquito más rápido, o sea, las contracciones son más activas, la dilatación también es pues un poquito brusca, y hay una fase de desaceleración, y es cuando también ya alcanzamos la dilatación completa y el borramiento completo. Entonces, después de esa fase, es ahora cuando viene el descenso, es decir, ya viene para salir el producto. Y después tendremos el alumbramiento. Ojalá también esta etapa, esta curva la hayan visto en un momento. Tenemos que mencionar también, agregar lo que es el parto normal, que normalmente se atiende entre las 37 y las 42 semanas de gestación. Miren, el libro todavía dice eso, pero ya la norma aconseja que no deben pasar de las 41 semanas, pero sí después de las 37. Y la mujer decimos que está en parto cuando ya tiene el cuello borrado, por lo menos en un 50%, ¿sí? No hay vuelta para atrás. Ya es un borramiento que va a continuar. Y recordemos la curva de Friedman, es el momento de aceleración cuando de ahí ya se va a abrir de una forma más pronta y va a borrar también. Se encuentra una dilatación al menos de 3 a 4 centímetros. También las normas en la atención del trabajo de parto ya hablan de que se mide hasta los 5 centímetros de dilatación. Y antes se hablaba que después de los 3 a 4 centímetros. Entonces sí se han modificado, doctores, pero solo la experiencia, el número de partos que ustedes hayan atendido en el internado les va a dar esta experiencia para saber en qué momento va a venir esta etapa rápida de dilatación. Y experimenta una dinámica uterina regular, o sea, las contracciones. Me imagino que también ustedes tuvieron su hojita donde anotaban hora de contracción, tiempo de duración, intensidad de la contracción. Y luego abajo otra contracción con la hora de inicio, el tiempo de duración. Esto es la dinámica del útero. Ustedes la deben anotar en ese famoso partograma. Entonces, las contracciones deben ser regulares, su intensidad debe ser 3 cruces y frecuentes. Y sí es cierto lo que dice aquí, de 2 a 3 cada 10 minutos, sí. 4, tal vez unos 10 minutos más, tal vez una cuarta, pero 5 ya no, doctores. Yo no sé qué experiencia habrán tenido en el internado, pero 5 ya no, tiene riesgo de caer pues ya en una alteración del trabajo de parto. Entonces, no puede ser que rebase 4. O sea, 5 ya es mucho riesgo. Deben ser de 2 a 4 contracciones en 10 minutos.
Vamos a mencionar esta primera etapa, es cuando las contracciones son espaciadas, pero la frecuencia, intensidad, duración es suficiente para producir el adelgazamiento, es decir, el borramiento y la dilatación del cuello, del cervix. Y esta etapa de este trabajo de parto es en donde cada 10 minutos hay que estarle checando esta frecuencia. Si la tienen con conducción, pues también hay que estar checando el goteo. Entonces, aquí debemos estarnos fijando en el borramiento y dilatación. Ahora, después vamos a hablar del tacto, de cómo se debe realizar, pero sí les debo decir, desde este momento, se debe hacer cada hora, no cada media hora, ni cada 30 minutos. Sí, en esa fase de aceleración, el criterio, doctores, si ya lo tocan muy reblandecido, ya que está dilatando de la primera a la segunda hora de esta fase, entonces, de esta etapa, perdón, entonces ustedes sabrán si lo hacen a los 30, a los 40 minutos, o ustedes verán la actitud de la paciente, porque les cambia mucho el grito, les cambia mucho la carita, la expresión, les cambia mucho todo y ustedes deben, ahora sí que deben hacer colmillo clínico con eso, doctores. Entonces, el libro puede decir una cosa, pero ustedes deben también conocer a las pacientes. Esta imagen demuestra la dilatación de cómo es en una multípara y cómo es en una primigesta. Tenemos un dicho nosotros, bueno, también ya lo han de haber escuchado, o si no, un dicho es una realidad. Una mujer multípara primero dilata y después borra. Y al revés en las nulíparas, primero borra y después dilata. Entonces, esto es así en las pacientes. Hay que saberlo para conocerlas también. Entonces, vean cómo está incluso el cervix antes del trabajo de parto y cómo va cambiando durante el trabajo de parto. Entonces, es importante que ustedes vayan conociendo a cada paciente. Bueno, en la primera etapa estamos hablando de la tercera fase del trabajo de parto en su primera etapa. Es lo que les decía, es la más larga. En algunas mujeres las contracciones uterinas intensas producen el parto, algunas veces en forma súbita, otras el inicio de trabajo de parto va anunciando, pero por liberación espontánea de una pequeña cantidad de moco sanguíneo. Ese es el famoso tapón mucoso. Para mí es la señal, doctoras y doctores, porque el tapón mucoso se va a tener que deslizar, puesto que ya está en la fase activa y ahora sí está en franca actividad de dilatación. ¿Cómo es este tapón mucoso? Es moco del cervix y va a tener solo un rasgo sanguinolento, no tiene sangre. Es un rasgo, incluso cuando ustedes van a explorarla y le hacen el tacto, su mano lo jala. Antes no, pero es normal que ella les diga, ya sentí que me salió algo, doctora o doctor. Ustedes van, la ven y tiene el moco ya por fuera. Entonces, ese es el famoso tapón mucoso. Entonces, puede ser el inicio en una forma brusca o el cambio en esta etapa en una forma brusca o con una simple expulsión del tapón mucoso. ¿Pero qué quiere decir? Que ya está también iniciando. Tenemos algo que impulsa a ese mecanismo que hace que las contracciones también se vuelvan regulares y frecuentes, es la presión o la acción hidrostática de las membranas. O sea, el líquido también influye a que haya este empuje. Yo lo llamo empuje, porque si se dan cuenta en la imagen, vean cómo está haciendo la presión. El útero contrae, vean las flechas que empujan hacia adentro a la bolsa, al amnios, y el amnios entonces tiene que emitir otra fuerza y la mayor fuerza es la que emite hacia donde hay salida y es precisamente hacia el orificio cervical interno para que ahí empiece a hacer la dilatación y el borramiento y vean cómo la bolsa incluso protruye, les habrá pasado en el internado, que a veces se asomaba primero la bolsa
y el feto todavía no bajaba o había encajado, pero no hacía el descenso. En la segunda etapa de esta tercera fase del parto es cuando la dilatación cervical está completa y termina con el nacimiento. Ok, entonces la primera dilató y borró. La segunda ya es completa la dilatación y borramiento, y ahora sí empieza la expulsión del feto. Vamos a ver después cuáles son estas fases, pero va a dar inicio cuando el cuello uterino está totalmente dilatado y entonces va a culminar hasta que haya nacido el feto. Empezamos hablando del descenso fetal. El descenso fetal es cuando el descenso inicia con el descenso pues, de la parte de la presentación cefálica, es decir, del diámetro biparietal en relación con la línea trazada entre las espinas isquiáticas maternas. Esa es un plano, doctores. Eso es un plano y lo han de haber ya experimentado. Entonces, en las nulíparas, la mayor velocidad de descenso suele observarse durante la fase de dilatación del cuello uterino de pendiente máxima. Sí, esto indica que es un poquito retrasada, pero no debe tardar. Es un poquito retrasada porque es una nulípara. La multípara aunque el libro no lo diga, ya ha relajado las articulaciones y el piso pélvico, y eso hace que el descenso sea un poquito más rápido. Pero lo estaremos identificando cuando estemos trazando el plano cefálico con las espinas isquiáticas maternas. A los alumnos, no sé si a ustedes también se les haya comentado que el dato de estas espinas isquiáticas son los huesitos que sentimos cuando nos sentamos. Cuando nos sentamos en una tabla y ya nos estamos cansando, esos son los isquiones y inmediatamente después las espinas ciáticas. Entonces es una forma de identificar, doctores. Quiero mostrarles también esta parte en donde la dilatación ya está y el descenso fetal se tienen que encontrar una total y completa dilatación y borramiento, y entonces empieza el descenso. Está esto en color azul, cuando se encuentran justos el momento y tiempo y la presentación para que se lleve a cabo este descenso. Entonces, la velocidad del descenso también es máxima y se mantiene hasta que la presentación alcanza el piso perineal. Entonces, con esta expresión del descenso también es máximo, es decir, es cuando ya desciende y nada lo detiene más que el piso perineal, es decir, el piso pélvico lo detiene un poco. Y casi es cuando ustedes ya ven hasta los pelitos, el pelito cómo sale de la vulva. Entonces, en esta figura estamos viendo entonces el curso del trabajo de parto dividido en base a la evolución esperada de la dilatación, y lo manejan aquí como división preparatoria, división de dilatación, cuando es ya el descenso, y la división pélvica, cuando ya empieza pues el nacimiento propio, doctores. Entonces, ojalá tengan el Williams y ahí la van a encontrar. Esto es algo aburridón, pero doctores, lo tenemos que repasar, si no, pues ya se les olvidó. Los cambios del piso pélvico, que es lo que precisamente detiene un poco este descenso, es parte del trabajo de parto, pero vean, el conducto del parto lo sostienen varias capas de tejidos. El conducto ya no estamos referidos a ese descenso, porque finalmente es un conducto, tanto parte del cérvix y parte de la vagina, y todo empieza desde el segmento cuando estamos ya viendo la dilatación completa. Entonces tiene varias capas de tejidos, y en un conjunto se llama piso pélvico. Entonces hacen una especie de cierre funcional. Pues sí, yo más que cierre, pues yo lo tomo como un piso firme, que es el que sostiene todo, vejiga, recto y útero. Y en este caso, pues al embarazo también lo sostiene. Las estructuras más importantes son el músculo elevador del ano,
y el tejido conjuntivo fibromuscular que cubre sus superficies, tanto superior e inferior. Entonces, este elevador del ano, pues también está constituido por otros músculos, si lo recuerdan bien, por el músculo pubo-vesical, pubo-rectal e ileococcígeo. Y estos son los que cierran el extremo inferior de la cavidad pélvica como un diafragma. Entonces, doctores, esto es lo que detiene en cierta forma al embarazo, al útero, y en el descenso hace cierta, yo voy a usar la palabra cierta obstrucción, pero no pasa nada porque también tiene tejido conjuntivo fibromuscular con todo el contenido de colágeno que ya hablamos y va a hacer el reblandecimiento, va a causar la apertura en este descenso. Esta imagen es para que vean la posición, vean, está en una dilatación completa. El amnios, como les dije, la bolsa no está rota y también influyó en la dilatación, hizo la presión al cérvix para borrar y para dilatar. Y también vean la posición del feto y la placenta. Entonces, esto les da una orientación en dónde está. Si se dan cuenta, esas espinas isquiáticas ya las rebasó. Entonces, el producto está en cierta forma ya, pero puestísimo para salir. ¿Qué es lo que deben ustedes hacer? Puse esta otra figura porque ustedes deben hacer el tacto correcto. Una de las cosas que deben saber hacer es esto, con los dos dedos manejarlo perfecto. Aunque tengan deditos cortos, la apertura es lo más importante. Desde ahí ustedes ya descubrieron si tiene los 10 centímetros de dilatación o no. Y con el tacto saber si borró o no. Entonces sí son cosas que ustedes deben de saber y realizar correctamente. Vean, solo entran estos dos dedos, con este pulgar no y los otros tampoco, solo estos dos. Y ustedes están tocando ya el polo cefálico. E incluso este tacto es para identificar qué variedad de presentación tiene el producto para saber cómo le van a apoyar para la extracción del producto. No es nada más para saber y sacar un 10, no, es para saber qué le van a hacer ustedes, qué dirección, qué manejo le van a dar para esta expulsión, doctores. La tercera etapa comienza justo después del nacimiento del feto y termina con el alumbramiento de la placenta. Por lo tanto, la tercera etapa del trabajo de parto es la etapa de separación o desprendimiento, expulsión de placenta. Entonces, aquí estamos viendo ya el alumbramiento. Ya nació y tenemos que esperar al desprendimiento. Y oigan lo que dije, esperar, no presionar, no jalar, no traccionar, no. Tienen que esperar a que se desprenda y entonces haga la expulsión la placenta también, es decir, el alumbramiento. Esta imagen es para saber primero cómo estaba y vean cómo se está desprendiendo y qué creen, el útero también disminuye el volumen y eso ayuda al desprendimiento. La expulsión de placenta y membranas, no podemos traccionar. Es probable que sí un poco, pero yo no se los recomiendo. ¿Cuánto tiempo pueden esperar para el alumbramiento? Yo creo en el internado ya se los dijeron. Puede ser hasta 30 minutos, pero como ya viene la otra gordita y ya está gritando que ya se le sale, híjole, pues tal vez sí tengan que sacar, pero doctores, ya en particular, ahora que salgan, no lo hagan, porque eso les trae problemas. Vean nada más la imagen por sí sola, se contrae el útero y a la vez va a expulsar las membranas, entonces no hay que traccionar, pero bueno, yo creo que ya tienen el criterio. Después de que la placenta se separa y ocupa el segmento uterino, ya quedamos que ese también está hablando, es el tercio inmediato después del orificio cervical interno o después del cervix, por arriba del cervix. Entonces, hay un incremento de la presión abdominal, por eso se expulsa también. Sin embargo, las mujeres en posición horizontal a menudo no pueden expulsar la placenta, ¿sí?
porque pues acostadas, aquí nos referimos cuando están acostadas, están cansadas y ya no quieren empujar nada. Entonces, por eso esta etapa casi siempre se completa mediante la compresión y elevación alternadas del fondo. Es decir, ustedes pueden manejar el fondo uterino, incluso hacer un poco de presión y la mínima tracción del cordón umbilical. Entonces, ustedes pueden manejar, incluso en la cesárea, pueden manejar igual el fondo uterino y ¡pum! Sale. Pues de esta manera también ustedes pueden tocar el fondo uterino, dar masaje y hacer cierta presión, a lo mejor pudiera decirle como un balance para expulsar y presionar. Presionar porque es más importante la contracción que hace el útero para expulsarlo, para dejar que salga la placenta. Entonces, ustedes deben tener toda la paciencia, no sé, les digo, ustedes ya pasaron por el internado, no sé cómo les haya ido. Pero bueno, sigamos hablando de la atención del parto. Ya pasamos las tres partes, las tres etapas, las tres fases. La cuarta ya sabemos que es el puerperio, pero las tres fases ya las pasamos y volvemos a las etapas del parto normal. Y debemos hablar del mecanismo del trabajo de parto. Por ejemplo, hay que saber estas cuatro situaciones, o sea, estos cuatro mecanismos para identificar y saber dar la atención adecuada del parto. La situación, la presentación, la actitud y posición del feto. La situación está en relación al eje longitudinal del feto respecto al de la madre. Ajá. Esto quiere decir que puede ser longitudinal o puede ser transverso. También debo decirles que a veces está oblicuo, pero con el mecanismo del trabajo de parto o antes suele acomodarse. No es necesario que ustedes lo muevan, no es necesario que la dula o la partera lo mueva, no, suele acomodarse, doctores, cuando es oblicuo, pero bueno, ya se verá mientras vaya avanzando el parto y pues bueno, no cometer iatrogenia o si ustedes deciden mejor darle otra resolución, pues adelante. ¿Cómo? Con cesárea. Pero ahorita estamos en el parto normal, entonces hay que darle su tiempo. Entonces, la situación es la relación que guarda el eje longitudinal del feto con el eje de la madre, ¿de acuerdo? Puede ser longitudinal y puede ser transversa. Presentación también de estas ya sabemos que debe ser cefálica o pélvica, aunque puede haber otras, por ejemplo, de hombro. Esa también suele suceder, pero pues no, eso hay que evaluarlo clínicamente y saberlo antes de querer que nazca con parto normal. Entonces, la presentación debemos identificarla cefálica o pélvica. Esto lo debemos saber antes de esta atención de parto. Ok, aquí tenemos en esta imagen, por ejemplo, en la presentación cefálica, y está en situación longitudinal. Entonces, hay diferencias de actitud del cuerpo del feto en las presentaciones. Puede ser de vértice, de occipucio, de frente y de cara. Y vean los cambios en la actitud fetal. Entonces, todo esto va a dificultar la salida, sí. Va a dificultar el nacimiento, sí. Entonces, debemos preferir la primera, que es la de vértice, es la mejor, vean la actitud del feto, es la correcta. Y que sí podemos tener complicaciones, sí se puede, pero esto lo podemos ver desde antes de que esté en el descenso. De la presentación pélvica podemos tener estas variantes, que puede ser franca, completa y podálica. Franca, pues es cuando está el producto, incluso con los piecitos. Es la pompi y los piecitos se llegan a sentir. Esa es la franca. Completa es nada más las pompis. Y podálica son las pompis, pero cuando sí hay una variación, pero puede ser que un piecito extendido y un piecito flexionado. Entonces, franca, completa y podálica, pues puede traer, no importa que el piecito esté doblado o los dos o uno extendido, pero es pélvica. Y doctores, yo les voy a decir de acuerdo a la experiencia que llevamos,
es que si ustedes la detectan, no es una paciente que les llega en una forma, pues, inesperada y está pélvico, ya viene saliendo, pues ni modo, lo tienen que atender, deben saber la técnica, pero yo les recomiendo que si se enteran de esta presentación antes del trabajo de parto, mejor opérenla. Sí, porque la peor complicación es la retención de cabeza última. Imagínense lo que puede suceder si hay retención de cabeza última. Entonces, de acuerdo a mi criterio y pues esta oportunidad de poder hablar con ustedes, pues sí, yo les recomiendo una atención por cesárea. ¿Mm? Ahora, la actitud y posturas fetales. Es normal que pues el feto se mueva cuando está en las 25, 28 semanas, pero ya cuando se acerca el parto, debe ser una actitud favorable para el parto, favorable para el descenso, favorable para los movimientos que hacen este trabajo de parto. Entonces, lo que dice aquí, pues es lo que se encuentra más frecuentemente, y pues ahora sí que es lo recomendable, que lo sepamos cómo está. El feto se dobla o flexiona sobre sí mismo, ¿sí? De tal forma que la espalda adquiere una marcada convexidad, ¿sí? Todo se dobla. La cabeza se flexiona, aquí decimos acusadamente, o sea, se flexiona totalmente, de manera que el mentón casi se encuentra en contacto con el pecho. Todo eso es normal. Los músculos se flexionan sobre el abdomen y las piernas se doblan a la altura de las rodillas. En las presentaciones cefálicas, los brazos suelen cruzarse sobre el tórax o ubicarse de modo paralelo a los lados. Sí, los pueden tener aquí cruzaditos o laterales. Entonces, esa es la actitud correcta y la postura correcta del feto y no va a dar ningún problema. Pero bueno, a veces suele estar diferente, pero no da problema. Posición fetal, entonces, es la relación de una porción arbitrariamente elegida de la presentación respecto al lado derecho o izquierdo del conducto del parto. Con cada presentación puede haber dos variantes, o derecha o izquierda. El occipucio, el mentón y el sacro fetales son los puntos determinantes de estas en las presentaciones de vértice, cara, pélvica respectivamente. Es decir, de la presentación de vértice, lo que vamos a ver en qué posición está es el occipucio. ¿Está hacia la derecha o está a la izquierda materna? En la presentación de cara va a ser al mentón. El mentón lo tocaremos si está a la derecha de la paciente o si está a la izquierda de la paciente. Y tocar el sacro en la presentación pélvica, debemos saber si está a la derecha o a la izquierda. ¿Por qué, doctores? De la pélvica les vuelvo a decir, yo recomiendo que lo operen. Pero de la presentación cefálica, si es de vértice o cara, ¿por qué? Porque hay que saber entonces qué dirección va a tomar el feto en el descenso y saber de qué manera nosotros le podemos ayudar, sobre todo si viene en presentación de cara. Entonces debemos hacer ese tacto muy, muy bien dirigido para que podamos saber cómo le vamos a ayudar en el parto. Aquí hay un ejemplo en la variedad de presentación y posición. En la imagen de abajo se ve la pelvis o el cráneo de nuestro feto en relación a la pelvis. Aquí, por ejemplo, en la primera, si el dorso, les voy a decir cómo lo pueden identificar. Primero, con la exploración, con las maniobras de Leopold. Ustedes se van a dirigir desde ahí, van a tocar el dorso, es decir, la espalda. Y si tocan la espalda, pues ¿de qué lado va a estar el occipucio? Supongamos que la espaldita está del lado izquierdo de la mamá, el occipucio va a estar del lado izquierdo. Si la espaldita está del lado derecho de la mamá, el occipucio va a estar del lado derecho. Y bueno, aquí tenemos la variedad de occipito anterior izquierda. Recuerden que el lado derecho izquierdo es en relación a la mamá. Y occipito posterior izquierda. Entonces, el occipucio estuvo del lado
anterior y del lado posterior, aunque del mismo lado materno. Vean cómo está la postura del bebé, hacia dónde está la espalda. Les pongo aquí las diversas variedades de posición. Vean, están las siglas en inglés, pero vean hacia el lado izquierdo, occipito anterior izquierda, occipito posterior izquierda, total occipito izquierda, total occipito derecha, occipito anterior derecha, occipito posterior derecha y occipito anterior y occipito posterior. Si de plano está boca abajo o si de plano está boca arriba. Entonces, estas son las variantes de posición del producto. Y esto sirve para identificar cómo vamos a dirigir nuestra técnica en la atención del parto. Y como dice aquí también, diagnóstico de la presentación y posiciones fetales. Tenemos que hacerlo antes de que se desarrolle este descenso, este parto. Hay que aplicar varios métodos. Pues aquí decimos que hasta resonancia magnética, doctores. Si leen, dice que si hay alguna duda, que por ultrasonido, puede ser una radiografía simple, tomografía o hasta resonancia. Pero ¿saben qué, doctores? No. Si ustedes me hacen un diagnóstico de la variedad de posición con estos estudios, no, pues, no, yo los reprobo. Existen maniobras de Leopold. Estas son las que nos sirven para detectar esta variedad de posición. ¿Por qué? Porque vamos a identificar el dorso. Esa es la primera ayuda que vamos a tener. Identificar el dorso, identificar la presentación. Entonces, yo se los dejo ahí, doctores, para que las lean y sepan cómo se deben hacer. Si ya lo saben, perfecto. Pero recuerden que hay una de estas en las que ustedes se tienen que voltear al lado de la paciente. Y hay otra en donde se tienen que poner delante de los pies de la paciente. Entonces, bueno, aquí un paréntesis. Por eso a mí me gustaría que esto fuera presencial, para poder ensayar y ver estas maniobras de Leopold. Pero bueno, ustedes van a leer y bueno, como estoy segura que ya la saben, pues vamos a pasarlo. Son 4 maniobras, entonces esto ustedes lo deben saber. Y la otra forma de hacer el diagnóstico, pues es por tacto vaginal. Tacto vaginal, también ya lo saben, y aquí se los dejo, doctores, porque el tacto vaginal pues también tiene su técnica. Ya les dije, 2 dedos nada más en vagina para encontrar qué parte se está presentando y en qué variedad de posición puede estar. Entonces, son 4 pasos para este tacto vaginal. Entonces, hay que poner atención en cómo se hace el tacto. Bueno, y la atención también del trabajo de parto, pues es saber estos mecanismos del trabajo de parto, desde encajamiento, en donde se lleva a cabo cierto movimiento del cráneo, que se llama sinclitismo. Este puede ser anterior o posterior. Viene el descenso, la flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. Esto es lo que necesitamos que se lleve a cabo correctamente. Y es bien padre, bueno, a mí me sigue gustando cómo veo la cabecita, cómo se mueve cuando ya la tengo aquí, cómo está haciendo la rotación externa nuevamente. Es excelente. Esa es la que nosotros debemos ver. En esta imagen está resumido estos mecanismos de trabajo de parto. Está resumido para que ustedes vean cómo se debe llevar a cabo la atención. Ahora, ustedes todavía no meten mano en el primero, segundo, tercero, cuarto. Solamente están haciendo tacto, están valorando. Vean las variedades de posición, cómo se mueve, primero en el encajamiento. Tiene que hacer el asinclitismo en el encajamiento. Después el descenso, vean, y va a hacer su rotación interna.
Después la extensión, una extensión completa y vean, ya está saliendo el producto. Y la rotación interna es dirigir el feto su mirada hacia el ano de la mujer y hace nuevamente su rotación externa para que entonces llegue el momento en que ustedes lo ayudan. Hasta este momento, ustedes ya antes de meter mano, ustedes hicieron una maniobra que se llama de Richten. Pero vean cómo se lleva a cabo todo este mecanismo de trabajo de parto hasta que salen los hombros. ¿Ah? Hasta este momento ustedes están ayudando. Esta es la maniobra de Richten, doctores. Ustedes, con una mano enguantada, están haciendo presión al periné. Están haciendo presión hacia el periné y están tocando el polo cefálico a nivel de occipucio para recibirlo. ¿Saben por qué? Porque no debe salir botando esta presentación, no debe botarse, sino ustedes están desplazando al periné para permitir la salida y están dirigiendo y conteniendo a que no bote la cabecita de este producto. Entonces vean cómo sale y ustedes la atención que deben dar. Y uso la palabra sale porque es para entendernos mejor. Y vean también en esta otra figura del lado izquierdo, es el nacimiento de la cabeza. Cuando nace la cabeza con la maniobra de Richten, es el momento, ¿saben de qué? De aspirar, de hacer la succión en nariz y en boquita. Es el momento de aspirar. Pero ustedes ya aspiraron y ahora dan la atención de esta manera. Vean, van a tomar la cabecita completa, traccionan hacia abajo para la expulsión del hombro anterior, traccionan hacia arriba para la expulsión del hombro posterior. Entonces, estoy segura que ustedes lo hicieron perfectamente bien en su internado. Entonces, lo que les decía, una vez que sale la cabecita, es el momento de aspirar la fosa nasal, recuerden, tienen que aspirar, y buscar al cordón umbilical, sobre todo cuando viene con circular de cordón a cuello. Hay que removerlo, hay que buscarlo para sacarlo. Y bueno, y después el tercer periodo, que ya lo habíamos mencionado, que es la expulsión de la placenta, y vean, quise ponerles esta imagen porque vean cómo están haciendo, están presionando al útero para que ayude a expulsar la placenta y que, para que el residente no nos regañe y pues terminemos pronto, pero no más. Esa es la forma de hacer presión, pero sí también en fondo dar una especie de masaje al fondo para que la expulse. Y sí se usan pinzas para extraer a las membranas. No necesariamente con traccionar van a salir todas, podemos ayudarnos con pinzas. Y otra de las cosas importantes es evitar esto, que haya desgarros. Para eso ustedes tienen que hacer una episiotomía con su episiorrafia, que también ya han de saber, eso ya es en la práctica, deben saber qué planos están cortando. Yo recomiendo una episiotomía media lateral. Yo nunca las he hecho medias. No, siempre es media lateral. La tijera se introduce en la horquilla y se dirige a la derecha o a la izquierda, pero media yo no la recomiendo porque puede ser que llegue hasta el esfínter del ano. Entonces, doctores, pues así termina el trabajo de parto. Esto es un repaso de lo que ustedes ya hicieron en su internado. No sé si hay alguna pregunta. Soy toda oídos. Pues parece que no, doctores, pues yo espero les vaya bien en el examen, porque tienen que hacer examen, si no me equivoco. Pero si no, pues ya lo llevan bien aprendido, ya lo practicaron y tienen que hacer todo atención de este trabajo de parto en la forma indicada, que ya lo practicaron, pero acuérdense cómo debe ser la técnica. Pues Anita, te dejo. Sí, doctora, muchas gracias De por su nada. tiempo. No, gracias a ti, gracias a ustedes, chicos, por su paciencia. Bye. Gracias, doctora.
De nada. Gracias, Hasta doctora, muy luego, amable. doctora. Buena De tarde. nada. Gracias, Bye. doctora. Bye, Gracias, bye. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. A ustedes, bye. Ya tengo la asistencia, chicos, así que nos vemos mañana. Descansen. Gracias. Gracias, hasta mañana a todos. Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias, Hasta buena tarde. mañana, descansen todos un rato.